Esta es nuestra sección Periodismo desde el Campus. Ya está con nosotros el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien abordará uno de los temas que se ha discutido con intensidad en los últimos días y en las últimas horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pedro, vamos a ver una cápsula sobre la materia sobre la cual desarrollarás tu comentario en un momento. Desde el campus. Desde la última semana de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la discusión de un asunto de trascendencia histórica. A partir de un par de proyectos sólidos, claros y bien estructurados, elaborados por los ministros Saldívar y Gutiérrez Ortiz Mena, los ministros y las ministras se han propuesto decidir cuál es la ubicación de las normas que contienen derechos humanos y que provienen de tratados internacionales. Ello a partir de los cambios constitucionales en materia de derechos humanos de 2011. Aunque se trata de un tema que, en principio, puede parecer técnico y de interés exclusivo de los abogados, en realidad tiene múltiples implicaciones para nosotros como habitantes del territorio mexicano. Por eso, para entender de qué se trata, por qué es importante y qué han decidido los jueces constitucionales, hemos dedicado a este tema nuestra sección Desde el Campus. Pedro Salazar, bienvenido a tu espacio. Gracias, Ciro. Pues, ¿de qué se trata Empecemos por ahí, porque el asunto hasta el día de hoy se ha quedado como circunscrito al debate de los abogados y creo que es algo que debe trascender de ahí. Mira, en 2011 se reforma la Constitución, como sabemos, una reforma muy importante en materia de derechos humanos, y se establece en la Constitución que las personas en México somos titulares de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Al mismo tiempo, en el mismo artículo primero de la Constitución, se deja una norma que ya existía que dice que los derechos no serán objeto de otras restricciones o suspensiones que no estén contempladas en la Constitución. Nos dice que la Constitución puede contemplar algunas restricciones o algunas suspensiones al ejercicio de nuestros derechos humanos. Y al mismo tiempo, prevaleció la norma en el artículo 133 que dice que son normas supremas de la Unión, la Constitución, los tratados y las leyes en ese orden. Bueno, lo que los ministros discuten ahora o discutieron en estos días y seguirán discutiendo porque hay otro proyecto que todavía no desahogan, es a partir de una contradicción de tesis que tenían dos tribunales colegiados y que tienen las dos salas de la Corte, en la que una de las partes ha sostenido que en realidad no cambió gran cosa con la reforma de 2011 y que la jerarquía de las normas en México sigue siendo Constitución, tratados y leyes, y otra postura que dice que el cambio es un cambio muy importante, que en realidad la jerarquía sí se ha visto alterada y que ahora la norma suprema en México no solo es la Constitución, sino es la Constitución más todos los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esa es la primera discusión. La segunda cuestión que se discute es cuál es el alcance de la disposición que establece la posibilidad de que la Constitución restrinja o suspenda el ejercicio de derechos. Estas dos cuestiones se discutieron, ha sido una discusión muy interesante, muy intensa, en la cual hasta hace unos pocos días se fue decantando una división en la Corte de 5 votos frente a 5 votos, posiciones irreconciliables, unos a favor de lo que se llama bloque constitucional, que es esta idea de Constitución más normas de derechos humanos de tratados como norma suprema, y al mismo tiempo diciendo que las restricciones que establece la Constitución, cuando se presenten casos en los que las mismas se activen, deben valorarse una por una y deben de ponderarse con los derechos. Esa es una de las posturas. Podríamos decir que esta es la postura que expansiva en términos de derechos. La expansiva y podríamos decir la progresista. Los mismos ministros ahora hablan ya de la posición liberal. Es interesante, antes en México no se hablaba de coordenadas ideológicas en la Corte, ahora se habla cada vez más y cada vez más los mismos ministros la adoptan, la asumen y la defienden. Dato interesante. Y bueno, esta sería la posición progresista. Y luego está la tradicional, digámoslo así, ¿no? La tradicional que dice, no, aquí no hay un cambio relevante, la Constitución sigue siendo la norma suprema, los tratados están por debajo, etc. Bueno, ¿a dónde se ha llegado? Yo creo que es bien interesante incluso
para dar cuenta de una nueva mecánica de discusión en la Corte. El ministro ponente, que era el ministro Saldívar, que estaba del lado liberal, defendiendo la postura de ampliación y también, digamos así, de restricción a las restricciones, si me permites decirlo así. Bueno, a lo largo de los días decidió modificar su proyecto para intentar generar un consenso amplio entre sus colegas y todo indica que se va a consolidar. Por un lado, la existencia del bloque de constitucionalidad. Los liberales ganaron y ganamos quienes estamos de acuerdo con ellos en el sentido de que las personas en México somos titulares en igualdad de jerarquía de los tratados, de los derechos que nos reconoce la Constitución y los que están contenidos en cualquier tratado internacional. ¿De derechos humanos? De derechos humanos. No. El dato interesante es ese, Ciro. Cualquier norma que contiene un derecho humano contenida en cualquier tratado forma parte del bloque de constitucionalidad. El tratado puede ser de una materia distinta, pero si contempla un derecho humano, el tratado sigue siendo una norma inferior a la Constitución, pero ese derecho pasa al bloque de constitucionalidad. En ese sentido, ha ganado la tesis de la ampliación de nuestros derechos de máximo rango constitucional. Las mexicanas y los mexicanos hoy en este país somos titulares de los derechos que nos reconoce la Constitución, pero también de cuánto derecho existe en los tratados internacionales. ¿Suscritos por México? Suscritos por México. Pero es una ampliación muy poderosa de nuestros derechos que, digámoslo así, nos dota de mayores herramientas para exigirle a las autoridades del Estado garantía, protección, prevención de nuestros derechos humanos de todo este bloque. Pero al mismo tiempo, la posición conservadora logró mantener firme la tesis de que si existe una restricción a un derecho en la propia Constitución, la restricción en principio prevalece. Es decir, se llegó a un compromiso que me parece que nos puede llevar por la siguiente senda. Hemos resuelto un gran tema, el del bloque, pero esta discusión solo es la base para la discusión que sigue, que es qué va a pasar cuando exista conflictos, no solo entre dos derechos, sino entre un derecho y una norma constitucional que lo restringe. Podemos pensar, por ejemplo, en la postulación de ministros de culto a cargos de elección popular. Es buenísimo el ejemplo y si me permites, intento un poco decirte cómo creo que se resolvería ese asunto. Nuestra Constitución en el 130 dice con claridad que los ministros del culto no pueden ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar cargos públicos. Hay un tratado internacional, el Pacto de los Derechos Políticos y Sociales, que dice expresamente que los derechos políticos son derechos humanos y que no deben ser objeto de ninguna restricción indebida. Potencialmente hay una contradicción entre las dos normas. Bueno, ahora lo que va a suceder es que cuando se presente un caso que los jueces tengan que valorar, va a tener que realizarse una ponderación. En principio, la restricción del 130 prevalece. En principio, la norma del 130 prevalece. Pero vamos a suponer que una persona dice, bueno, ¿y qué pasa con la norma que está reconocida en el Tratado Internacional? Bueno, yo creo que un juez lo que debe hacer es mirar a la Constitución en su conjunto, tomar nota de que nuestra Constitución dice que México es una república laica y entonces ver si se trata de una restricción indebida o no en el contexto del marco constitucional mexicano. Me parece que este es un ejemplo fácil. Vamos a poner uno difícil, Ciro. Nuestra Constitución contempla la posibilidad de que una persona sea arraigada, como sabes, por un periodo muy extenso de días, casi 3 meses. Sin orden de juez. Sin orden de juez y sin que se le haya fincado ninguna acusación propiamente hablando. Este arraigo es una figura que restringe de manera muy sensible uno de los derechos fundamentalísimos, que es nuestra libertad personal. Constituye una norma que sin duda establece una restricción a un derecho y que también contraviene un principio también constitucional, la presunción de inocencia. Bueno, este ha sido uno de los temas que han discutido. La posición conservadora de los ministros dice que el arraigo debe prevalecer en cualquier circunstancia porque la Constitución contempla esa restricción. Que la única causa por la que el arraigo podría desaparecer es si el poder de reforma constitucional decide derogar la norma y sacar el arraigo de la Constitución. Los liberales, en cambio, dicen que no, que habrá que ver aquellos casos
en los que exista un litigio alrededor del arraigo y que habrá que ponderar si es o no una restricción gravosa para el derecho y si debe prevalecer ella o el principio de libertad de inocencia, de presunción de inocencia. En este punto, hoy ganaron los conservadores, pero yo estoy seguro, Ciro, que la discusión sigue abierta. Pedro, pues muchísimas gracias. Creo que es muy importante hacer estos ejercicios de acercamiento a la Corte, no solo para los abogados, porque a final de cuentas lo dispuesto en la Constitución y las decisiones de la Corte cada vez tienen más que ver con la vida cotidiana de quienes habitamos en este país. Un ministro de la Suprema Corte me decía el otro día una reflexión muy interesante. Me decía, la reforma de amparo y la de derechos humanos del 2011 constituyen un reequilibrio en la relación de los poderes en México. Y creo que tiene razón. La Suprema Corte es cada vez más un poder que juega un papel protagónico en el devenir nacional, no solo en la interpretación de las normas, sino también en el alcance y diseño de algunas políticas públicas y, lo más importante, en la manera en la que se van a ir construyendo las garantías de nuestros derechos humanos. Pues habrá que seguir a la Corte y al Poder Judicial en general, tanto como al Legislativo y al Ejecutivo. Sin Pedro, duda, muchísimas gracias. Te esperamos pronto en uno más de tus análisis, de tus aportes a este espacio de TV UNAM. Continúe con nosotros, ya están en nuestro estudio Rodolfo Ramírez y Arturo Alcalde para analizar la Ley General del Servicio Profesional Docente que está a discusión en el Senado justo en estos momentos.